Ok, vamos a continuar donde lo dejamos el video anterior. Recordante, bueno, que este curso es meramente para aprender Python desde cero sin ningún tipo de conocimiento previo. Para aquellas personas que apenas están aprendiendo ya sea a programar o estén aprendiendo a usar lo que viene siendo el lenguaje de Python. Entonces, en cualquiera de estos dos casos, pues eres bienvenido a conocerlo. Bueno, en el video anterior ya vimos lo que eran las variables, lo que eran los inputs, operadores, secuencias de escape, cosas importantes que tenemos que conocer de Python. Algo más que tenemos que conocer es las funciones. Voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar functions. Y bueno, en, esta, en este caso vamos a ver lo que son las funciones. Básicamente, cuando yo, por ejemplo, quiero sumar un número, pues nada más ocuparía definir mis variables. Por ejemplo, si yo quiero dos números, num1 y num2. Por ejemplo, quiero darles a estas un valor y, y bueno, luego sumarlas. Y esa suma guardarlo en una variable que se llame resultado. Num1 más num2. Y luego, bueno, yo quiero imprimirlo, ¿no? Num1 más num2. Perfecto. En este caso, bueno, pues va a funcionar. Digo, al final de cuentas, pues es un programa bastante sencillo. Pero recordemos que conforme nosotros vayamos haciendo diferente tipo de desarrollos, nuestros programas pueden ser bastante grandes. Y también el hecho de, por ejemplo, de que yo necesite volver a hacer esto, es decir, volver a sumar el número 1 y el número 2, por ejemplo, por X o Y motivo eh, del programa, pues eso va a tomar, ¿no? Es decir, va a ser algo tedioso, por ejemplo, de que, bueno, ahora voy a tener que volver a declarar resultado y voy a volverlo a sumar. Y por distintos otros motivos, esto, bueno, se vuelve muy poco práctico. Y es ahí donde entran las funciones. ¿Ok? Seguramente, pues si lo buscas, van a haber muchísimos más motivos por los cuales existen las funciones. Y básicamente, las funciones son lo siguiente. Son una parte del código en la cual nosotros vamos a encapsular justamente eso, cierta funcionalidad. Entonces vamos a dar a def y vamos a poner sumar, por ejemplo. Yo le voy a decir, ok, yo quiero tener una función que se llame sumar. Vamos a abrir paréntesis y cerrarlos y dos puntos. Aquí, justamente, si ves, con esta indentación, es donde yo voy a colocar la funcionalidad, es decir, lo que va a hacer esta función. En este caso le voy a decir, ok, esta función lo que va a hacer es sumar num1 y num2 y imprimirlo, ¿vale? En este caso voy a poner resultado, perdón, resultado. Aquí lo que estoy diciendo es, cuando yo y únicamente cuando yo mande a llamar la función sumar, es cuando quiero que cree la variable resultado y sume num1 y num2 y además que lo imprima. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a impedir que nosotros estemos ejecutando cosas innecesarias. Por ejemplo, imaginemos que yo lo único que quiero es restar num1 y num2, por ejemplo. Le voy a poner print num1 menos num2. Aquí, en este caso, el programa así como está, nada más me va a imprimir num1 más menos num2. Es todo lo que va a hacer. Mira, si te das cuenta, 15 menos 11, perdón, 4. Y en ningún momento me imprimió resultado, que es la suma. Y esto es porque justamente sumar solamente se va a ejecutar cuando yo lo mande a llamar. Y tú te preguntarás, bueno, ¿cómo lo mando a llamar? Es bastante simple, simplemente hay que escribir el nombre de la función. Esto, el def, es para definir que vamos a tener una función. Esto es el nombre de nuestra función, el cual puede ser el que tú quieras. Y nunca hay que olvidar que, bueno, después del nombre de la función hay paréntesis y dos puntos. Y que todo lo que nosotros queramos meter en nuestra función debe de ir indentado. ¿Ok? Entonces, si yo digo, ok, no sé, voy a hacer un print que diga,
estoy restando. Perdón, estoy sumando. ¿Qué estoy diciendo? Estoy sumando, ¿no? Y por ejemplo, yo digo, ok, primero quiero que se ejecute este print y luego quiero que se ejecute lo que está dentro de la función sumar. Nada más hay que escribir el nombre de la función y poner los paréntesis. Y ahora, de hecho, yo puedo simplemente copiar esta línea, que es sumar y los paréntesis, y ponerlo 3 veces, ¿no? Y esto lo que va a hacer es que, pues esto se va a ejecutar 3 veces, mira. Ok, aquí está, por ejemplo, estoy sumando. Y si te das cuenta, aquí yo nada más ocupo una línea para ejecutar estas dos. Entonces, ahí ya puedo mandarla a llamar 3 veces simplemente con 3 líneas de código. Va. Y ahora, por ejemplo, nosotros obviamente también aquí podemos pedirlo a través de un input, ¿no? Int. Vamos a decirle que queremos enteros. Vamos a dar un input. Vamos a poner vamos a hacer esto en las dos variables para que sea más dinámico. Vamos a decirle introduce un número. 2 puntos, espacio. Aquí vamos a decirle lo mismo. Vamos a decirle introduce otro número. Ok. Y bueno, aquí ya nosotros, por ejemplo, le vamos a decir, ok, mi número es el 15. Bueno, el 15. Y otra vez 15. Y me está dando 3 veces el resultado. Es decir, está ejecutando esta funcionalidad 3 veces. Ok. Obviamente, por ejemplo, también podemos tener otro tipo de funciones, porque bueno, aquí, como te digo, estamos usando una función sin parámetros. Ok. Por ejemplo, yo tal vez quiero una función que imprima mi nombre, por ejemplo. Perdón. Una función que se llame mi nombre. Y va a ser básicamente igual. Voy a poner nombre, por ejemplo. Y voy a decir, por ejemplo, que esta va a ser Josué o José, sí, José. Y bueno, print nombre, ¿no? Y vamos a decirle, ok, voy a mandar a llamar mi nombre, la función mi nombre. Y bueno, aquí ya vemos, por ejemplo, primero nos va a pedir los números, que son 16, 22. Y si te das cuenta, pues ejecuta 3 veces la función suma y luego me pide el nombre. Algo interesante es, por ejemplo, que yo puedo definir antes o después esta función, pero lo que va a definir cuál se va a ejecutar primero es cómo la llamamos. Por ejemplo, si yo muevo esta función para arriba, la función que se ejecutará primero es esta, de hecho, perdón, es esa, de hecho. Por ejemplo, voy a poner 22, 33. Y si te das cuenta, ahora José aparece primero y luego aparece el resultado de la suma. Pero vamos a ver. Te dije que íbamos a ver la cuestión de las funciones con parámetros. Pues vamos a hacer que esta función tenga parámetros. Función con parámetros. ¿Ok? Tal vez de momento no vayas a notar realmente un gran uso, una gran funcionalidad a un parámetro, pero más adelante realmente tienen cierta importancia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo voy a dar X, voy a copiar esto y lo voy a quitar, y lo voy a poner acá arriba, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, le voy a poner mi nombre. O voy a poner quiero usar otra cosa.
voy a ponerle user-name. Ok. Y si te das cuenta, bueno, me dice, oye, pues no existe esa variable, ¿no? Pero, por ejemplo, yo le voy a poner acá arriba, entre estos dos paréntesis, user-name. Fíjate bien, lo que aquí está pasando es justamente que esta función está diciendo que lo que ella necesita para ejecutarse es un parámetro aquí. De momento, como no hemos pasado un parámetro específico, pues nos dice que puede ser de cualquier tipo. Pero aquí nos dice que necesita mínimo un parámetro para poder ejecutarse. Entonces nosotros le vamos a decir, ok, yo te voy a pasar nombre como parámetro. Ok. Entonces, lo que va a pasar, para que entendamos bien cómo funciona esto, va a venir aquí, ¿no? Se los va a brincar, va a decir, ok, pues aquí están las funciones. Va a ejecutar, estoy sumando, y luego va a llegar aquí. Va a decir, ok, me pides que yo ejecute la función mi nombre. Y estás pasando justamente un string, que es justamente nombre, que tiene por valor José, lo estás pasando a esta función. Fíjate bien, cuando llega aquí dice, ok, voy a ejecutar mi nombre. Viene aquí y dice, ok, de acuerdo a esto yo ocupo un parámetro. ¿Lo tengo? Sí, es nombre. Y esta función va a decir, ok, ahora nombre dentro de la función mi nombre se va a llamar username. Y yo voy a imprimir ese valor. Ok, mira, vamos a ejecutarlo. Obviamente los valores. Y si te das cuenta, sigue imprimiendo José. A pesar de que, por ejemplo, aquí dice que yo estoy imprimiendo username. ¿Va? Y a pesar de que yo ya moví, por ejemplo, la variable afuera. Que eso es independiente. Pero, por ejemplo, aquí, digamos que pues ya lo que estás haciendo al momento de poner un parámetro es mandar este valor dentro de la función. ¿Ok? Y bueno, otra cosa importante es que podemos tener cualquier tipo de valores como parámetros. Por ejemplo, podemos pasar, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos decir, ok, resultado va a estar fuera. Resultado va a estar fuera de sumar. Y yo voy a poner resultado como parámetro. Y aquí voy a poner resultado parámetro. Y en lugar de imprimir resultado, porque aquí, claro, me va a dar el resultado fácilmente, voy a poner resultado parámetro. Y lo voy a correr. De nuevo, damos, por ejemplo, 22, 66. Y por ejemplo, aquí me dice, ok. Cada vez que yo ejecute, ocupo pasar el parámetro. Esto es, por ejemplo, en este caso, me dice, estás intentando ejecutar sumar sin ningún parámetro. Fíjate bien, dice missing one required optional. Es decir, por ejemplo, si te das cuenta, estas dos no tienen un parámetro. Y si las elimino, ahora sí va a correr bien. ¿Ok? Ahora sí. Y ahora cada vez que yo quiera ejecutar sumar, tengo que ejecutarlo con el parámetro resultado. Y ahí está. Ahora sí ejecuta. De nuevo, no te preocupes tanto para qué funcionan de momento cada uno de ellos, ¿no? Tanto las que no tienen parámetro, por ejemplo, aquí, ¿no? Tanto una función así que no tenga un parámetro, como las funciones que sí lo tengan. No te preocupes de momento por eso, lo vamos a ver más adelante. Simplemente el hecho es que tienes que conocerlo. Ok, vamos a continuar con lo que vienen siendo distintos ejercicios. También vamos a ver ya un poco más acerca de los operadores, pero también if statements, else, etc. Entonces vamos allá. Ya que ya vimos más o menos cómo funciona el if, el else, perdón, cómo funciona el function o las funciones en general, vamos a ver cómo funciona la cuestión de los flow controls o básicamente estas
lo que viene siendo un if, un else, el else if, que no son iguales. Entonces vamos a ver exactamente qué son, cómo funcionan, para qué nos van a servir, ¿ok? Entonces vamos a crear una que se llame if y else, ¿ok? Ok, vamos a ver. En este caso, déjame borrar esto. Ok, en este caso vamos a ver cómo funciona un if. Y por ejemplo, vamos a poner un input. Vamos a poner un input que diga calificación. Vamos a decirle un input, por ejemplo, un input entero. Vamos a decirle, ok, introduce tu promedio, por ejemplo. Introduce tu promedio. Y aquí nosotros vamos a ver cómo determinar, por ejemplo, si un estudiante reprobó o no reprobó. ¿Y esto cómo se hace? Pues vamos a hacerlo muy sencillo, ¿no? Vamos a hacer que un estudiante repruebe a raíz de, por ejemplo, si nuestro valor que se introduce es menor, vamos a hacerlo del 1 al 10. Si, por ejemplo, yo introduzco un 5, ahí ya reprobó. Y si yo introduzco un 6, pasa, ¿no? Es decir, que de 6 para arriba el estudiante pasa y de 6 para abajo el estudiante no pasa, ¿ok? Entonces vamos a decir de la siguiente forma. If, ¿ok? Y aquí vamos a determinar nuestra condicional. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a decirle, ok, mira, si en mi variable calificación, que es esta, si calificación es igual, ok, o mayor, recordemos, esto tiene que ver con los operadores, ¿no? Si mi calificación es igual o mayor a a 6, de hecho creo que es así, ajá, pues yo voy a imprimir, ok, el estudiante pasó el curso, ¿va? Entonces aquí, por ejemplo, básicamente lo que estoy diciendo es, si mi calificación es mayor o igual a 6, va a imprimir esto, el estudiante pasó el curso. Y bueno, vamos a hacer lo que es el else. El else es qué va a pasar en caso contrario del if. Es decir, si yo no tengo, si mi calificación no es mayor o igual a 6, ¿qué es lo que va a pasar? Para eso existe el else. Else, calificación, perdón, en el caso del else, no ocupa justamente que yo ponga, por ejemplo, calificación es menor o igual a, perdón, menor a 6, ¿no? Si te das cuenta, aquí me está dando un error. Y eso es porque realmente el else lo que va a hacer es tomar todos los casos contrarios al del if. Es decir, básicamente el else va a decirme, ok, tu calificación no es mayor o igual a 6. En caso contrario de eso, es decir, cualquier otro caso que no sea mayor o igual a 6, yo voy a hacer lo siguiente. Y ahora, aquí vamos a poner print. El estudiante reprobó. ¿Ok? Entonces básicamente cuando yo introduzca de 6 para arriba me va a decir esto. Y en cualquier otro caso, es decir, básicamente de 6 para abajo, me va a decir, ok, el estudiante reprobó. Por ejemplo, aquí le voy a poner un 6. El estudiante pasó el curso. Pero ahora vamos a poner, por ejemplo, un 2. ¿Ok? Así es como funciona el if y el else. Pero hay otro, por ejemplo, que imaginemos cualquier otro caso, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, yo le voy a dar aquí un
un 9, por ejemplo. Y aquí voy a decir, el estudiante pasó con reconocimiento, por ejemplo. El estudiante pasó el curso con reconocimiento. Es decir, que siempre que el estudiante haya pasado con 9, pues vamos a reconocerlo, ¿no? Decir, este es mi estudiante, ¿no? Y aquí va a entrar una situación. Yo quiero, por ejemplo, que si mi estudiante sacó más de 9, o 9 mismo, pues yo lo reconozco. Si sacó nada más mayor a 6, pero menor a 9, es decir, si sacó de 6 a 8.99, pues yo nada más quiero que diga que pasó, ¿no? Por ejemplo, yo saqué 8 o yo saqué 6. Es decir, que si saqué 6, 7, 8, aquí nada más me diga el estudiante pasó. Si sacan de 9 para arriba, es decir, 9 o 10, pues lo reconocemos. Pero ¿cómo hacemos esto? Obviamente no podemos usar el else porque obviamente, como te digo, yo quiero también asegurarme de que pues mis estudiantes reprobaron, de saber cuáles estudiantes reprobaron, ¿no? Entonces, para eso existe el elif. En el caso del elif, ok, tiene que estar, ojo, siempre tiene que estar, vaya, a la altura del if y del else. El elif sí lleva una condicional. Por ejemplo, aquí vamos a poner calificación, mayor igual a 6, y vamos a poner AND. Más adelante vamos a ver para qué es el AND. Y vamos a decirle menor, calificación, perdón, menor igual, perdón, calificación es menor a 9. Vamos a decirle print, el estudiante pasó. Ok, y vamos a correrlo. Y para que veas más o menos lo que va a pasar. Me dice, ok, el estudiante si sacó 9 y pasó con reconocimiento. Voy a decirle, sacó 6. Me dice, ok, pues el estudiante pasó, nada más, ¿no? Voy a ponerle un 5. Me dice, el estudiante reprobó. Ok. Entonces, el if me va a decir, ok, oye, ¿calificación es mayor o igual a 9? Sí. Por ejemplo, en el primer caso, ¿no? ¿Es mayor o igual a 9? Sí, es mayor o igual a 9. Ok. El estudiante pasó el curso con reconocimiento. Y ahí se queda el programa, ¿ok? El elif básicamente lo que va a hacer es, ok, en este caso, pues mi estudiante, por ejemplo, en el caso de que es el promedio de 6, va a decir, ok, en este caso mi estudiante no sacó 9 o para arriba. Entonces voy a pasar a lo siguiente, que es este elif. Oye, mi estudiante sacó un promedio mayor a 6 o igual a 6, pero menor a 9. Para eso es el AND, ¿ok? El AND básicamente nos dice, ok, mi calificación es mayor o igual a 6, pero también es menor a 9. En este caso, en el caso del 6, pues sí, ¿no? Nosotros tenemos 6 y pues 6 no es mayor a 9. En este caso es menor, ¿no? Y me dice, así es, sacaste 6 y 6 pues es menor a 9. Entonces, pues el estudiante pasó. Y en caso de que ninguna de estas dos condiciones, y solo en caso de que ninguna de las dos condiciones se cumpla, pasa al else y va a decirme, ok, el estudiante reprobó. Entonces, en resumen, lo primero que va a hacer nuestro programa es entrar al if, checar que la calificación sea mayor o igual a 9. En caso de que esto no se cumpla, bueno, aquí va a checar, oye, el 6, calificación es mayor o igual a 6 y obviamente menor a 9. Y en caso de que tampoco se cumpla eso, es decir, que ninguna de estas dos se cumpla, va a pasar al else. Algo importante es que en el caso del if,
lo más recomendado, porque digo, aquí también lo que pudimos haber hecho es esto, ¿ok? También se pudo haber hecho eso. De que, por ejemplo, yo ponga 6 y me dice, ok, el estudiante pasó. O que ponga, por ejemplo, 9. Es decir, si te das cuenta aquí, puedo hacer eso, ¿no? Puedo poner esto así sin ningún problema y el programa sigue corriendo. Pero si te das cuenta aquí, por ejemplo, ya tuvo un fallo. Y esto es algo importante a recalcar. Hay un motivo por el cual se usa el elif y no se usa pues un if anidado, ¿no? Que es justamente este problema que tuvimos, que por ejemplo en este caso puse 9 y me dijo pasó con reconocimiento, y aquí dice que reprobó. Ok, el hecho es que cuando por ejemplo nosotros ponemos un if y aquí ponemos otro if, lo que va a pasar es que pues una de dos, o el programa sea tonta como lo hizo aquí, que por ejemplo si ves dice introduce tu promedio, introduzco 9 y me dice que lo pasó con reconocimiento, ¿no? Y luego va a pasar acá y va a decir, y va a volver a hacer la condición. Es decir, cuando yo no pongo el elif, en el caso de Python, lo que pasa es que va a venir, va a decir, ok, pasó con reconocimiento. Y en lugar de que el programa se detenga ahí, lo que va a ocurrir es que va a volver a venir y va a volver a comparar. Y en este caso, pues el programa pues tiene razón, ¿no? Digo, como aquí no se detuvo el programa, lo que dice es, pasó con reconocimiento, pero pues también lo reprobó, ¿no? Porque aquí va a decir, es decir, después de que sale de aquí, pasa otra vez a este if y va a decir, uy, pero pues 9 no es menor a 9. Entonces lo reprobó. Entonces, por ese tipo de cosas, siempre es mejor seguir este parámetro de el if y el else. También podemos poner, por ejemplo, otro elif aquí. Es decir, entre este if y este else, tú puedes poner la cantidad de elifs que tú quieras, ¿ok? No hay ningún problema. Solamente, pues, en el caso del if, puedes poner un if anidado, ¿ok? Que ya lo veremos más adelante, pero el caso es ese. Esta es la estructura if, elif y else, siempre, en el caso de Python. Entonces, en este caso, o en en este video voy a intentar dejarlo hasta aquí para evitar que se haga un poquito más largo como la última vez. Pero también te recomiendo básicamente seguir practicando con esto. Y también pues te voy a dejar un pequeño reto, que es básicamente que hagas que, por ejemplo, del 1 al 10, por ejemplo, puedas imprimirlo el resultado, es decir, en números romanos. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si yo, por ejemplo, pongo un input, por ejemplo, es decir, ¿me explico? Es decir, lo que quiero es que intentes hacer que a través de teclado le pidas al usuario un número, y pues este número lo vas a transformar a números romanos. Tomemos en cuenta o imaginemos que estos números de momento todavía no podemos, no hemos visto cómo poder hacer como que una restricción de entrada, pero imaginemos que lo que nosotros queremos es que nos introduzca números del 1 al 10 y bueno, que por ejemplo nos introduce el número 2 y nosotros imprimir en pantalla el 2 romano, ¿ok? Por ejemplo, mi usuario introduce el 1, entonces yo voy a imprimir el número 1 en romano. Mi usuario introduce el 5, pues yo voy a imprimir el 5 en romano, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una cosa, y va a ser que pauses el video, lo intentes hacer, y bueno, enseguida te voy a mostrar cómo se puede o cómo se hace pues este ejercicio, que realmente no es tan complicado, ¿ah? Entonces, vamos allá. Ok,
Espero que te haya ido bien intentando resolver este acertijo. Digo, al final de cuentas me parece bien dejarte este pequeño reto. Porque pues de hecho parece que no, pero pues sí lo puedes resolver con lo que acabamos justamente de ver del if, el else y el elif, ¿ok? Y tú dirás, bueno, ¿cómo puedo hacerlo, Robin? Primero que nada vamos, por ejemplo, a poner número. Vamos a crear una variable que se llame número. Vamos a decirle que nosotros vamos a recibir un entero. Y bueno, vamos a crear nuestro input, ¿no? Aquí vamos a decir, ok, introduce un número. Perfecto. Y ahora sí, bien simple y sencillo, vamos a crear un if. Y pues ya te la sabes, nada más dile, si número es igual a 1, pues si número es, perdón, punto importante, que no se les olvide. Esto, cuando tú pones un único símbolo de igual, cuando tú nada más pones un símbolo de igual, lo que estás haciendo es dar el valor, ¿ok? No estás, vaya, no estás diciendo, no estás haciendo una comparación. Siempre que uses un if, tiene que ser así. Posteriormente hablaremos justamente de estos símbolos que son importantes, que vaya, son los símbolos de comparación e igualación. Posteriormente te los explicaré en el próximo video, lo voy a hacer. Pero haz de cuenta que aquí siempre hay que usar doble signo de igual, ¿ok? Entonces, aquí por ejemplo lo que estoy diciendo es, si el número es igual a, igual a 1, pues entonces lo que ocupo es que imprimas lo siguiente. Así. Simple y sencillo, ¿no? O pues en este caso nada más voy a imprimir esto. ¿Va? O por ejemplo voy a poner el número en romano es... Y así. Y de hecho voy a copiar el print nada más. Y pues de aquí recuerda lo que te acabo de decir. Es con elif. ¿Ok? Perdón. Y número igual a 2. ¿No? 2 puntos. Y pues el equivalente en romano es así. Básicamente, ¿no? Y así lo vamos a hacer hasta el 9. ¿A qué me refiero? De aquí, es decir, es if y luego todos los elif hasta el 9. Dirán hasta el 9, así es, hasta el 9, no hasta el 10. De esta manera, ¿va? ¿Por qué? Bueno, porque si te das cuenta aquí tenemos un if, el resto son elifs, y aquí, bueno, ya nada más nos quedaría el 10, y el 10 lo vamos a hacer con el else, es decir, básicamente ya pasó por todos los números, no es ni uno ni otro, y pues básicamente ya lo que queda es que sea el número 10. Y bueno, básicamente el print lo voy a copiar otra vez. Vamos a dejarlo así, ¿va? Y vamos a correrlo, vamos a probar por ejemplo con el 5. Muy bien. Vamos a probarlo por ejemplo con el puro 10. ¿Va? Vamos a probarlo con el 6. Ok. Con el 7 por ejemplo. Y si te das cuenta, ahí está. Ya tenemos por ejemplo como nosotros le vamos a imprimir a nuestro usuario. Oye, ok, tú quieres el 7 en romano, pues es ¿no? Algo que, bueno, todavía vamos a ver más adelante es, por ejemplo, si yo escribo un 11 o un 25, por ejemplo, pues me lo escribe como 10. Igual aquí, pues nada más podremos poner otro elif que diga, ok, número igual a 10, y o de caso contrario, pues por ejemplo, de hecho vamos a hacerlo. Vamos a decirle, pues el número es 10, ¿no? Así. Y en el else podemos poner lo siguiente, que es un print que diga no es un número entre el
1, entre el 1 y el 10. Va. Y así, bueno, por ejemplo, si yo escribo 25, ya me dice, oye, ¿sabes qué? Lo que estás introduciendo, pues no es un número entre el 1 ni el 10. Pero, por ejemplo, si yo pongo el 10, pero, si yo pongo el 9, ¿verdad? Lo cancelé, no se preocupen. Si yo pongo, ahora sí, si yo pongo el 10, pues me va a dar su equivalencia en romano. Si yo pongo el 9. Y bueno, básicamente así podemos hacer ese ejercicio, ¿va? Con el uso del if y el elif y obviamente el else. Ya después veremos cómo, por ejemplo, anidar un if dentro de otro if, es decir, hacer un if dentro de otro, etcétera. Pero bueno, de momento me parece que con eso está bien. Y bueno, espero que te haya servido, que puedas sacar algo de eso. Y de nuevo, nos vemos en próximos videos. Hasta pronto.